El tema de la predicación con el cual iniciamos este libro de Apocalipsis, le hemos colocado la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Es muy importante que la iglesia sepamos y recordemos dos cosas que los últimos domingos vengo mencionando con ustedes. Somos almas eternas. Somos seres que vamos a vivir por la eternidad. Solamente Dios nos concede la vida por un poco de tiempo en esta tierra, y es aquí y ahora donde Dios ha destinado que nosotros decidamos por nuestra eternidad. Usted forma parte de una familia, usted es hija, es padre, es hermana, pero delante de Dios somos almas eternas que vamos a vivir por siempre. Según la Biblia, cerca de Dios o separado de Dios. Y solamente Dios dejó la predicación de la palabra como el instrumento para que la gente se prepare para ese día del encuentro con su Señor. El hermano Gerardo mencionaba acerca del propósito. Y Dios nos enseña a nosotros, sus hijos, que debemos de saber cuál es la razón por la cual existimos y hacia dónde nos dirigimos. Y es en este libro de Apocalipsis donde nosotros encontramos tres preguntas que también encontramos tres respuestas. Primero, ¿de dónde venimos? Número 2, ¿quiénes somos? Y número 3, ¿hacia dónde nos dirigimos? La palabra Apocalipsis o revelación se encuentra en el Nuevo Testamento para describir el conocimiento de Dios. La palabra Apocalipsis regularmente se asocia con tragedias, con problemas y dificultades. Pero en la Biblia, Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo para sus siervos. Es decir, es el mismo Señor Jesucristo el que revela los acontecimientos que vendrán al final de la era de la humanidad. Usted debe de saber qué le espera en el futuro. La única o el único libro que tiene autoridad para hablarnos del futuro es la Biblia, hermanos. Nadie más. Solamente la Biblia tiene autoridad para hablarnos acerca de las cosas que van a suceder muy pronto y que tenemos que estar preparados. Hoy el hombre no le interesa mucho prepararse para su eternidad, pero debe la iglesia estar preparado para el encuentro con su Señor. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia, vamos a leer algunos pasajes y vamos a ir a Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. Esta palabra revelación o apocalipsis nos habla acerca de velar o ver lo que está atrás. Si pudiéramos darle una definición a la palabra revelación, apocalipsis, es develar lo que se encuentra atrás. Regularmente en el tiempo de los griegos, cuando se iba a mostrar una estatua, se colocaba siempre un velo enfrente, hablaban frente a las multitudes y de repente se recorría el velo y se veía lo que estaba atrás. Bueno, eso es revelación, eso es apocalipsis, ver lo que está atrás y que Dios está revelando. Dice Romanos 16, 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según que la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí el apóstol Pablo habla acerca de un misterio revelado, de un misterio que estaba oculto. Déjeme decirle que para los que no son cristianos, difícilmente van a entender la predicación de Apocalipsis, porque tiene que discernirse espiritualmente. Se debe de entender Apocalipsis a la luz del Dios eterno y a la luz de la vida espiritual de los seres humanos. Y el apóstol Pablo dice en este pasaje, según la revelación del misterio. En este caso, hablaba del evangelio. El misterio del evangelio es de que es a través de la predicación de la palabra que los seres humanos van a ser salvos o condenados. Es a través de la predicación de la palabra, repito, que los hombres y las mujeres en esta tierra serán salvas o serán condenadas. Salvas si reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, y serán condenados
si llegan a rechazar el mensaje del evangelio. Tal pareciera que es muy simple y muy sencillo, pero de esto depende tu eternidad, cerca de Dios o separado de Dios. Vamos a volver al pasaje de Apocalipsis y vamos a continuar, mejor dicho, vamos a iniciar acerca de lo que dice este libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, dice el versículo 1. Es decir, es una revelación, una palabra que el mismo Señor Jesucristo es el encargado de darle al apóstol Juan, porque este Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan y fue dado por Jesucristo. Dice la Biblia entonces que fue una revelación, es algo que le está revelando acerca de los eventos que van a suceder en los tiempos finales. Los tiempos finales son aquellos tiempos en los cuales los seres humanos viven en los últimos días. Usted y yo estamos viviendo en los últimos tiempos. Somos una generación que nos toca ver muchas situaciones que ninguna otra sociedad le ha tocado vivir. Por ejemplo, uno de los temas más recurrentes en el tiempo presente es el tema conocido de la inteligencia artificial. Un tema que está invadiendo a la sociedad y donde muchos están siendo confrontados por este fenómeno, el cual está disperso en toda la sociedad. Dice entonces la Biblia que esta es la revelación de Jesucristo. Es una palabra que tiene una enseñanza y tiene como profundidad mostrar lo que vendrá en los tiempos futuros. El apóstol Pedro, en la primera carta, no lo busque, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice entonces Apocalipsis que la revelación es de Jesucristo. Es decir, el tema central en todo el Apocalipsis es Jesucristo. De Él se habla. Él es el que habla. Y para su gloria de Él es que se proclama la palabra del libro de Apocalipsis. Dice la Biblia entonces que la revelación es de Jesucristo. ¿Por qué? Él es el Salvador. Él es el Señor. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Aunque toda la Biblia es revelación de Dios, este libro de Apocalipsis sin duda nos habla de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 22, 16. Así concluye este libro. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? Fíjese. Y Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y este es el mensaje central de este libro. Jesucristo, hablándonos acerca del futuro, del tiempo que vendrá y cómo se dará en esos instantes en los cuales suceda. Sigue diciendo Apocalipsis 1:1, la revelación de Dios, de Jesucristo, que Dios le dio. Ahora, algo muy importante, es decir, viene de Dios a Cristo y luego dice para manifestar a quienes, a sus siervos. Estoy en Apocalipsis 1:1. Para manifestar a quienes, es decir, los destinatarios. El mensaje es para los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? El mensaje es para usted, el mensaje es para mí. Toda la revelación que encontramos aquí va dirigida hacia aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y aquellos que nos preparamos para la eternidad y el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no todos van a comprenderlo, no todos van a recibirlo, solamente aquellos que sean nacidos de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, que va dirigido hacia aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Vamos a ir a dos citas. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver un pasaje. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Difícilmente alguien, insisto, que no sea cristiano, logrará entender con plenitud el mensaje de Apocalipsis. Pero el hombre natural
Aquí hace referencia a la gente sin Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, no logran entender, no logran comprender realmente el sentido de las palabras, según aquí el apóstol Pablo, porque les son locura. Para muchos, leer Apocalipsis le encuentran mucha dificultad porque no le encuentran sentido y piensan que hasta pareciera como un guión de una película, cuando todo lo que vamos a ver con la ayuda de Dios tiene una razón y es mostrarnos acerca de los eventos finales en la humanidad. Dice el texto, y no las pueden entender porque se han de discernir, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. La palabra de Dios debe discernirse espiritualmente. Estamos viviendo tiempos difíciles y debe la iglesia estar preparada para ese encuentro con el Señor. Ahora, encontramos entonces que la palabra que da en Apocalipsis debe de ser manifestadas a los siervos del Señor. Y luego dice una segunda parte más, ahí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. ¿Cuándo, hermanos? Pronto. Es decir, en la Biblia encontramos que hay eventos que se van a cumplir tarde que temprano. Y esto es muy importante, hermanos. Son eventos que tienen que cumplirse puntualmente. Hay eventos que se van a dar. Y ese es el mensaje de Apocalipsis. Las cosas que deben de suceder pronto. Y vamos a ver en palabras de Jesús el mensaje de las cosas que van a suceder pronto. Y encontramos entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, una lista de eventos que están sucediendo o que van a suceder y que serán señal de que Cristo está por regresar, de que Cristo está hablando su palabra y que se cumplirá. Ponga su vista allí en Mateo 24, ¿ya lo tiene? Amén. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron ¿quiénes? Sus discípulos, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de qué? Y del fin del siglo. Todo lo que vemos el día de hoy en esta tierra dejará de ser. Los seres humanos solamente viven por un tiempo en esta tierra. Es por ello que debemos de prepararnos espiritualmente para cuando pasemos de esta vida. Me da mucho gusto cuando usted viene al templo. Es una muestra y señal de que le interesa su alma. Es una señal que está interesado por su vida espiritual. La vida del hombre no solo consiste en trabajar, en comer y recrearse. La vida en esta tierra tiene que ver con un sentido y una percepción de las cosas eternamente. Es lamentable y triste cuando la gente solamente piensa en organizar, en preparar para vivir en esta tierra. Todo lo que hoy vemos dejará de ser. Y llama la Biblia el fin de este siglo. Versículo 4. Respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie en qué. Es decir, la primer señal que habrá y que vendrá en los últimos tiempos es de que habrá mucho engaño. La gente será engañada fácilmente. Y hoy como nunca la gente es engañada con puntos de vista, con filosofías. ¿Para qué vas al templo? No tiene sentido dedicarle una mañana de tu día a las cosas de Dios. Y comenzamos a escuchar temas, debates, percepciones, puntos de vista, donde hay mucha gente que no le da mucho sentido a las cosas de Dios. Y le dan realce a cosas pasajeras y frívolas. Porque todo lo que vivimos aquí en la tierra es pasajero. Habrá mucho engaño. La gente será engañada. La gente sufrirá y quizás muchas veces será arrastrada de las cosas
a salir de las cosas de Dios para cosas que no tienen sentido. La primera señal que se vendrá, según Jesucristo, es de que habrá engaño. Por lo tanto, hermano, hermana, no te dejes engañar. El mejor lugar para tu vida es Cristo. El mejor lugar para tu familia es cerca de Dios. Ese es lo mejor. Nadie puede poner a nadie sobre Dios. Es lo más importante. Si te colocan un trabajo, un negocio por encima de Dios, estás siendo engañado. Porque tu vida comienza con Dios y terminará con Dios. Él te da la vida y a Él tendrás que entregarle cuentas de lo que en esta tierra has hecho. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos? Y esto es lo peligroso. Hoy más que nunca se escucha de mucho cristianismo. Pero ¿cuánto de lo que se predica de Cristo es realmente bíblico? ¿Cuánto realmente es de Dios? Y hoy más que nunca vemos a la gente de un lado para otro, de una iglesia hacia otra iglesia, de un lugar hacia otro lugar, la gente buscando un bienestar. Y es así como encontramos a mucha gente inmigrante en el tema material, buscando un sueño, un porvenir mejor, cuando el mejor porvenir para el hombre se llama Jesucristo. Pero muchos, dice la Biblia, serán engañados. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y hoy, siglo XXI, si algo nos aterra, es que va más de un año y la guerra entre Ucrania y Rusia sigue. Y los países de Europa están infiltrados. Y Estados Unidos e Israel mismo. Esas guerras no son fortuitas, tampoco son accidentales, son señales de que Cristo viene pronto y de que el hombre está, el mismo hombre, queriéndose aniquilar. Hoy vemos guerras. Esas guerras, hermanos, no podemos verlas como eventos aislados. Es importante el saber por qué están sucediendo. ¿Cuál es la razón? No solamente verlos como noticias constantemente, que nos estremecen como sociedad, el ver cómo el hombre procura autodestruirse. Pero dice la Biblia que en los tiempos finales habrán guerras y rumores de guerra. Y luego nos dice a nosotros, mirad que no os turbéis. Es decir, si nos preocupa, pero Dios tiene control. Pero Dios tiene control. Porque es necesario, ¿qué es necesario? Que la gente sea engañada, que mucha gente se levante en el nombre de Dios y engañe a otras personas. Es necesario que hayan guerras. Eso es necesario. Que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y este tipo de eventos los vemos cada vez más seguidos. Humanamente dicen que es el calentamiento global. Por ejemplo, hoy vemos un calor intenso en los últimos meses, como nunca antes lo habíamos visto. Y le pueden dar un título tecnológico o técnico, calentamiento global. Es una señal de que las cosas no están bien y que tenemos que prepararnos espiritualmente, hermanos. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún vienen cosas peores. El mundo no va a mejorar. Las cosas no van a cambiar para bien. Al contrario, irán de mal en peor. Porque cada vez el hombre estará más lejos de Dios. Hoy más que nunca al hombre no le interesan las cosas de Dios. Dice la Biblia entonces que habrán ciertos eventos, hambres, pestes, terremotos, y pongámosle ahí violencia y inseguridad. Y todo esto, versículo 8, será principio de dolores. Como cristianos, Jesús nos da un panorama de un escenario futuro en el cual quiere que estemos el Señor apercibidos, que estemos seguros en Cristo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Y hoy más que nunca el cristianismo es señalado
como algo sin sentido. Ser un cristiano de convicciones es mal visto el día de hoy. Ser un cristiano o una cristiana de convicciones firmes, de buscar a Dios en los cultos, en el tiempo de oración, de leer la Biblia, es algo mal visto. Pero aquellos que amamos a Cristo, sabemos que es necesario estar cerca de Dios. Pero muchos van a recibir persecución, serán señalados. La familia misma será un lugar donde muchos tengan pruebas y luchas para buscar a Dios. Es necesario que todo esto acontezca, dice el libro de Apocalipsis. Todas estas cosas van a suceder. Sigue diciendo el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una vez más, y es la tercera vez que repite el engaño. El fenómeno mayor en los últimos tiempos será gente engañada. Se perderá la confianza entre los seres humanos, entre las familias. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿me ayuda a leer? Y hoy como nunca hemos visto una multiplicación de la maldad. Hoy más que nunca somos testigos como sociedad de que hay más inseguridad que nunca. Y fíjese, hermanos, y no hablamos de la ciudad, hablamos de aquí del municipio mismo, de la comunidad donde vivimos. Hoy tienes que guardar tus cosas porque si no, al siguiente día no amanecen. Tienes que llegar a tiempo, temprano a tu casa. La maldad ha crecido, no solamente en el mundo, dentro de la misma iglesia. Cristianos que se llaman cristianos, que no viven la vida cristiana y que entonces ahora vemos que se pierde la confianza. Pero dice la Biblia que por haberse multiplicado, por haberle dado lugar a la maldad, y eso es producto de que el hombre ha rechazado a Dios en su vida. La semana tenía una plática con una persona que conocí hace años, que estuvo asistiendo al templo y que dejó de asistir por razones personales. Y me decía, mis hijos han crecido. Realmente no me interesa qué hacen ellos con sus vidas ahora. Y además yo les digo a ellos que trabajen, que hagan cosas personales. Lo de Dios son muchos problemas los que da acercarse a Dios, me decía esta persona. Y cuando yo escuchaba a este hombre, hermanos, venía a mi mente cómo el hombre es capaz de darle la espalda a Dios y llevar a sus hijos en esa mala decisión. La maldad se levantará, dice, se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué, hermanos? Es decir, tiene que haber constancia y permanencia en las cosas de Dios. Ser cristiano no es por un tiempo, es hasta que Dios te llame a su presencia. Estaremos aquí buscando de Dios, alabando a Dios, hasta que Dios determine nuestros últimos días aquí en la tierra, hermanos. Esto es muy importante. Podemos seguir leyendo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y esto lo estamos viendo hoy más que nunca con las redes sociales. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué, hermanos? ¿Sabía usted que el juicio mayor que Dios traerá a su vida el día que usted le entregue cuentas a Dios será la cantidad de oportunidades que tuviste de escuchar el mensaje del evangelio? Lo que más va a juzgar Dios en los hombres es la cantidad de oportunidades que tuviste de escuchar el mensaje del evangelio y decidiste rechazarlo y no aceptarlo. Porque cada vez que escuchamos de Dios, nos hace más responsable Dios de nuestra vida en esta tierra. Nada es nuestro, todo es prestado. Tu familia es prestada, tus hijos son prestados, tu esposo, tu esposa es prestada, tu vida es prestada. La vida le pertenece a Dios y tendremos que entregar cuentas a ella, a Él, perdón.
Vamos a volver al libro de Apocalipsis y continuamos. Para manifestar, versículo 1, a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice versículo 3, dichoso y feliz, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué más? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está, ¿qué? Hay una felicidad, según este libro, para aquellos que leemos y escuchamos y sobre todo guardamos. No solamente Dios va a hablarnos para que conozcamos del futuro, sino para que también lo guardemos, lo obedezcamos y lo pongamos por práctica. Porque el tiempo del fin está cerca. Así iniciamos de esta forma este libro de Apocalipsis. Vendrá mucha palabra, mucho mensaje, pero Dios dará a su iglesia una enseñanza para prepararnos para el encuentro con nuestro Dios.